¿Con qué edad entraste al movimiento punk? Con 14. Porque tu hermano estaba dentro, ¿verdad? No, mi hermano que tenía 17 entró por mí. ¿Y cómo se entra a un movimiento? O sea, a ver, la música me la presentó mi hermano. La música punk me la presentó mi hermano. Yo al principio escuchaba, con 9, 10, 11, 12 años, escuchaba cosas más sinfónicas, de rock progresivo, luego ya el rock barrio bajero de Burning, Ramoncín y tal. Entonces Ramoncín ya era tenía un pie y medio en el punk en aquella época. Pero lo que fueron los Sex Pistols, los Ramones, los grupos ingleses y yankees de punk, me los dio a escuchar mi hermano. Lo que pasa es que mi hermano, aun siendo una persona muy activa, no tenía tanta necesidad de movimiento como yo. Y entonces yo un día, siempre lo he explicado, que con 13 o 14 años me puse enfermo, y como que mis padres eran clase trabajadora y trabajaban los dos, y mi hermano iba a la universidad, un día con 13 o 14 años me quedé enfermo, me puse enfermo y me quedé solo en casa. Y aburrido, cogí la radio de mis padres, empecé a darle vueltas al dial, que era una ruedita que se le daba vueltas antes a las radios para que fuera corriendo por la frecuencia modulada. Y de repente conecté con una radio que decía: hola, aquí emitiendo desde el mar Mediterráneo en un barco pirata, Radio Pica. Y era una radio libre, una radio pirata, una radio ilegal que había en Barcelona y que se dedicaba a la cultura alternativa, entendida ampliamente. Entonces allí podías escuchar desde el primer tecnopop, cuando casi no existía el tecnopop, a grupos de punk, a grupos de rock alternativo, propuestas artísticas al margen de las grandes propuestas comerciales, ¿no? Y entonces yo me quedé enganchadísimo a esa radio y poco a poco fui tirando del hilo. En la radio un día en un programa dijeron que había una tienda en Barcelona que vendían fanzines, explicaron que los fanzines eran revistas caseras que hacían los fans para hablar de la música, de las cosas que les interesaban, que no salían en las grandes revistas. Entonces me fui a esa tienda, que era la tienda Star, que estaba en la Vía Laietana, en la parte de arriba, lo que hoy en día es Pau Clarís, porque antes Vía Laietana iba desde Correos hasta la calle Córcega. Ahora Vía Laietana solo es la parte de abajo hasta Urquinaona, y de Urquinaona para arriba es Pau Clarís. En Pau Clarís estaba la revista Star, hay la tienda Star, que era de una revista que se llamaba Star también. Y allí fui y me compré los fanzines. Entonces en los fanzines de repente aparecían los números de teléfono de los músicos de Barcelona, entre ellos muchos músicos punks. Y yo dije, esto es lo mío, yo tengo necesidad de explicar cosas, voy a hacer un fanzine. Y con 14 años empecé a hacer un fanzine. En casa dije, voy a hacer una revista. Y todos, incluido mi hermano, me dijeron, tú estás loco. Y yo dije, que no me dejáis, vale, pues la voy a hacer clandestinamente. Y entonces dentro de mi casa pasé a la clandestinidad y empecé a hacer un fanzine. Estuve varios meses haciéndolo. Yo lo distribuía por tiendas de discos, por bares donde no me dejaban entrar porque tenía 14 años y eran bares de noche, pero iba cuando abrían, y antes de que abrieran les dejara los fanzines y me iba. Yo en esa época ni bebía ni nada, o sea... Y así empecé a entrar en contacto con los punks de Barcelona, Una vez dentro, ¿qué hace un niño de 14 años dentro de un movimiento yo como lo que hace un niño de 14 años no lo sé. Yo sé lo que yo hice, que fue abrir mucho los ojos y las orejas y empaparme absolutamente de todo, con momentos surrealistas históricos. A mí me llamaban el zumopiñas, o sea, aquello cariñosamente, pero claro, todos mis colegas, o sea, yo era más pequeño, pero sí que es cierto que cuando yo entré había alguno que, o sea, pues si yo tenía 14 años y 4 meses, pues igual había alguno que tenía 14 años y 10 meses, pero el resto ya eran de 15 para arriba.
Pero siguen siendo muy pequeños. Sí. Pero quiero decir que había algunos chavalitos como yo, pero también habían de 20, de 25 y hasta de 30. ¿Vale? Entonces, aun siendo muy pequeños, si tenías 15 años y llevabas ya un año en aquel entorno, pues ya habías vivido la calle más de lo que lo había vivido yo, porque hay que tener en cuenta que todo lo que hacíamos en ese momento era calle. Porque con nuestra edad no podíamos entrar en bares, no podíamos hacer nada. Entonces hacíamos calle. Nos sentábamos en una entradita de una tienda, en un portal, en medio de la calle tirados, en sitios que molestáramos poco para que la policía no viniera a tocarnos mucho las narices, que siempre aparecían, como siguen haciendo ahora, siguen tocando las narices. Pero bueno, entonces, por ejemplo, esto de momentos surrealistas, ¿no? Había un grupo que a mí me gustaban muchísimo, que es el primer grupo de punk de catalán que escuché, que se llamaban Cangrena. Y el cantante era de Barcelona, pero los otros 3 miembros, el batería, el guitarra y el bajista, eran del Masnou y tenían el local de ensayo en el Masnou. Entonces yo les quería hacer una entrevista para mi fanzine. Y quedé con el cantante, con el Coque, oye, quiero haceros una entrevista, pues el sábado voy al Masnou a ensayar, si quieres te vienes. Yo nunca había salido de Barcelona, a no ser con mis padres o con el Splay, con el grupo excursionista al que iba de pequeño, ¿no? Era la primera vez que yo quedaba con alguien sin que nadie de mi familia lo supiera. Además, quedaba con un tío que si yo tenía 14 años, él debía tener 23, igual o así. Y cogía el tren y me iba al Masnou, a un sitio donde nadie de mi familia lo sabría dónde estaba, ¿no? Para hacerles una entrevista a los Cangrena. Nos subimos al tren, yo con mi carpeta, con mis folios, para hacer una entrevista escrita. No tenía ni grabadora ni nada por el estilo en aquella época. Lo escribía todo. Y en el tren se pone en marcha desde la estación de Francia hacia el Masnou. Y de repente el Coque me dice, oye, ¿tienes un papel? Y yo, sí, claro, tengo unos cuantos. Y le saco un folio, se pone a reír y me dice, ¿con eso quieres que me haga un porro? Y claro, yo con mis 14 años pensando, ¿en el tren lleno de gente se va a hacer un porro? ¿Pero esto qué es? Y sí, él allí en el tren se hizo su porro, se lo fumó, me dijo, ¿quieres? Yo, no. Y bueno, cosas de estas pues pasaban a menudo. Claro, es un movimiento donde te metes que es violento y está lleno de drogas. No es violento, lo siento mucho, te contradigo. El punk nunca ha sido violento. No, yo he visto alguna entrevista que te hacían donde precisamente hablabas de de esa violencia que podía haber en las calles de Barcelona. Bueno, que hubiera violencia en las calles de Barcelona no significa que el movimiento punk fuera un movimiento violento. Yo siempre he dicho que el movimiento punk es un movimiento agresivo, pero la agresividad y la violencia no tienen nada que ver. Violentos eran los nazis, que a partir de 1986 nos intentaban matar en todas las esquinas donde nos encontraban. Pero nosotros no éramos violentos. Nosotros éramos agresivos, que es muy diferente. Si yo digo, mierda puta sociedad, estoy siendo agresivo verbalmente, pero no estoy siendo violento. Al juntaros con, digamos, cuando nace el punk aquí en Barcelona, a la vez hay otros movimientos también. Sí. ¿Cómo es el choque con esos otros movimientos? O sea, hay que tener una cosa clarísima para que no hayan confusiones ni se tergiversen mis palabras. Yo entro en el movimiento en el 82. El movimiento punk existe en Barcelona desde el 78-79 y tal y como lo conocemos hoy en día, existe desde finales del 80, principios del 81. Ese movimiento que yo ya conocí. Es decir, yo llego un año y pico tarde a la creación del movimiento como tal. Lo que pasa es que está claro que en el 82 el movimiento todavía no se había desarrollado del todo. Estaba en una evolución iniciática, dijéramos. Entonces yo al principio de todo, durante ese primer año,
me consta que hubo algunos pequeños enfrentamientos entre diferentes movimientos musicales, pero como que no estuve, tampoco lo tengo del todo claro. Lo que está claro es que a partir del año 82 no hay ningún problema entre movimientos musicales barceloneses. Nos juntamos todos en los alrededores de Celeste, en la calle Platería, hoy en día llamada Argentaria, al lado de la iglesia de Santa María del Mar, en Barcelona. Nos juntábamos todos allí, los mods, los rockers, los punks, y no había ningún tipo de problema. Obviamente había problemas puntuales entre personas, no entre movimientos. Quiere decir que si de repente, yo qué sé, por decir algo, un punky le escupía a un rocker, pues el rocker se giraba y le daba 2 guantazos al punky. Pero el resto de punkis y de rockers se quedaban al margen porque era una cuestión personal. O sea, el problema entre movimientos, pero que ya no son movimientos musicales, por un lado existe con los Ángeles del Infierno, que en Barcelona en aquella época había un grupo que se llamaban Centuriones, que luego pues muchos de ellos acabaron metidos en historias turbias ya de mafia, de drogas, de armas, cosas ya de portada de periódico, para entendernos. Eran en general tíos pues bastante fachas, poco transigentes, poco amistosos. Bueno, los punkis también de imagen podíamos parecer poco amistosos, pero teníamos un corazón enorme. Con los mods, por ejemplo, estábamos juntos muchísimo, y teníamos muchas afinidades. Y luego el problema grave entre movimientos, pero como he dicho, que no son musicales, es a partir del año 86, cuando aparece un grupo de neonazis que se disfrazan de skinheads para imponer su ley en las calles del centro de la ciudad. El problema es porque son neonazis, no porque se disfracen de skinheads. Cosa que tampoco nos gusta porque el movimiento skinhead nace de la cultura jamaicana, es decir, negra, y entonces que unos blanquitos de mierda se lo apropien para hacerlo girar alrededor del movimiento nacionalsocialista es patético. Poca imaginación que siempre han tenido estos nazis.